¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de una de las etapas básicas de la huerta orgánica, la preparación de un almácigo. ¿Qué es un almácigo? Un almácigo es un espacio donde se siembran una gran cantidad de semillas en una pequeña superficie donde las plantitas pasan la fase inicial de su crecimiento. Este periodo inicial es muy delicado y es donde las plantas necesitan mayores cuidados. Cuando las plantas alcanzan un tamaño adecuado, se las lleva a su lugar definitivo, a una distancia entre plantas mucho mayor a la que se encontraban en el almácigo. A esta operación se le llama trasplante. Desde la siembra hasta el trasplante pueden pasar entre 30 y 100 días, dependiendo de la época del año y la hortaliza que sembremos. Ahora veremos qué ventajas tiene hacer un almácigo. Durante todo el tiempo del almácigo podemos ocupar el suelo donde van a ser trasplantadas estas plantitas con otro cultivo. Esto nos permite hacer un mejor aprovechamiento del terreno de la huerta, que generalmente es escaso, como también utilizar menos cantidad de semillas. Además, algunas plantas mueren cuando son pequeñas y si las sembramos en su lugar definitivo, quedarían espacios vacíos, permitiendo que las malezas prosperen. Al trasplantar, podemos elegir las mejores plantas y de esta forma nos aseguramos que todos los espacios del cantero queden ocupados. Otra ventaja es que al estar todas las plantas juntas en un área pequeña, es más sencillo brindarles todos los cuidados que requieren en la etapa inicial. Podemos protegerlas fácilmente contra el frío, cubriéndolas con nylon o poniéndolas cerca de alguna pared que dé hacia el norte. En el caso de la protección con nylon, se construye un túnel clavando alambre galvanizado grueso o varas de mimbre para formar arcos sobre el almácigo, a una distancia de 1 metro entre arcos. Se extiende el nylon y se ata firmemente en las puntas del cantero a estacas clavadas en la tierra. Luego se ajusta clavando arcos entre medio de los que están por debajo del nylon. En los costados pueden asegurarse con piedras o palos y debe abrirse diariamente para ventilar y regar de ser necesario. También podemos protegerlas contra el calor intenso del mediodía en verano, poniéndoles sombra. Bueno, ahora veremos qué condiciones se requieren para tener un buen almácigo. Se requiere un suelo muy bien preparado y afinado y con mucha materia orgánica. Se necesita agua para riego hasta que el suelo quede húmedo, cuidando de no regar en exceso. Es preferible dar menos agua, pero más frecuente. Un indicador sencillo es tomar un puñado de suelo y apretarlo en la mano sintiendo la humedad. Si chorrea, está pasado de agua. Y si no logra adherirse, le falta humedad. Se deben eliminar hasta los yuyos más insignificantes, ya que las plantitas son muy pequeñas y no pueden competir con estos. Y bien, amigos, ¿podemos hacer almácigos de todas las hortalizas? No, mis amigos, no es posible hacer almácigos con todas las hortalizas. Muchas especies no resisten ser arrancadas y trasplantadas, dado la fragilidad de sus raíces. Algunos ejemplos son el maíz y la familia de los zapallos, como zapallo, calabazas, zapallitos de tronco, melones y pepinos. Para utilizar la técnica de almácigo, estas especies solo pueden trasplantarse a raíz cubierta, es decir, sembrándolas en macetas
y luego extrayéndolas con tierra. Las zanahorias, rabanitos, remolachas y nabos pueden perder parte de su raíz si se trasplantan. Esto ocasionaría la pérdida y o deformación de su parte comestible. Por tanto, los cultivos en los que queremos cosechar la raíz se plantan directamente en el cantero, donde crecerán definitivamente. A este sistema le llamamos siembra directa. El almácigo y trasplante es un método indicado para los siguientes cultivos: boniato, brócoli, coliflor, repollo, cebolla, puerro, morrón, tomate, berenjena, lechuga, acelga y perejil. Ahora veremos con qué facilidad hacemos los almácigos. Lo primero es elegir el mejor lugar de la huerta, soleado, protegido del viento y donde no se acumule agua. Es bueno preparar el cantero con una anticipación de 30 a 60 días, así permitimos que las semillas de los yuyos germinen. Tengamos en cuenta que eliminando los yuyos antes de la siembra nos ahorrará mucho trabajo futuro. Durante la preparación del cantero es muy importante agregar compost. Podemos utilizar de 3 a 4 litros por metro de cantero y mezclarlo en los primeros 10 centímetros de suelo. También podemos agregar estiércol, pero atención, si está fresco, debe incorporarse por lo menos un mes previo a la siembra. Luego de preparado el cantero, conviene dejarlo tapado con una capa de pasto seco hasta el momento de la siembra para proteger el suelo de la lluvia. Llegando el momento de sembrar, se afina con un rastrillo, cuidando que no queden pozos o depresiones donde se acumule agua. El cantero para el almácigo debe tener por lo menos 15 centímetros de altura, siendo algo más elevado en su parte central para ayudar el drenaje de su superficie. Otra forma de hacer almácigos es en recipientes, utilizando bandejas especiales para ese fin, chatas de madera o plástico, u otros recipientes adecuados como envases de plásticos, maples de huevos, entre otros. Cualquiera sea el recipiente, debe tener una profundidad mayor de 3 centímetros y debe tener perforaciones en su base. La ventaja de usar recipientes es que pueden cambiarse de lugar y así brindarles protección frente a tormentas, fríos o vientos fuertes. Como desventajas, es necesario estar mucho más atento al riego, ya que las plantitas tienen menos volumen de tierra de donde extraer agua. Contar con un buen lugar para producir plantines es conveniente, ya que esto nos ahorrará trabajo. En el caso de utilizar recipientes para la preparación de plantines, se puede preparar para llenarlos una mezcla de suelo superficial negro, arena fina y compost en proporciones iguales. Es conveniente cernir el suelo con alguna malla de alambre para quitarle piedras y raíces. En caso de almácigos en cantero, es conveniente marcar surcos transversales para la siembra, separados entre 10 y 15 centímetros. Esto nos asegurará una buena distribución de la semilla, una buena ventilación y nos facilitará la eliminación de los yuyos. En almácigos grandes, una herramienta útil para marcar los surquitos es el peine,
que podemos construir con una tabla. En ambos sistemas, en canteros o recipientes, debemos tener especial cuidado en la profundidad a la que colocamos la semilla. Dado el tamaño pequeño de la mayoría de las semillas que hacemos al másigo, no debemos enterrarlas a más de 1 o 2 centímetros de profundidad. Luego de tapada la semilla, golpeamos suavemente para asegurar el contacto de esta con la tierra. Y tapamos con una fina capa de compost, pasto seco o viruta de madera. Finalmente, regamos cuidando que el agua no escurra hacia los costados del cantero o desborde el recipiente. Los riegos deben ser frecuentes, pero no excesivos. Recordemos que las semillas pueden sobrevivir periodos secos, pero mueren en poco tiempo si son sumergidas en agua. Y bien, amigos, vamos ya a poner en práctica todos los conocimientos. Y antes de despedirnos, vamos a ver qué nos dicen los vecinos respecto a su experiencia sobre la huerta orgánica familiar. Empezando por el sabor, ¿no? El sabor y la frescura que tiene la verdura es otra cosa diferente. Y después de que te acostumbras a eso, a tener la verdura que querés todo el año, vas al almacén y ir a comprar eso, porque ni siquiera es una verdura, es eso, porque ya lo ves todo arrugado y al precio el que te lo cobran, no, el valor que tiene, decir, bueno, quiero hacer una sopa, bueno, voy y agarro el apio, el puerro, ya tengo el zapallo, tengo todo. No sé, me falta la carne y el sabor de lo que estás comiendo y la calidad de lo que estás comiendo, ¿no? Que sabés que no tiene nada más que solo la tierra y el agua y nada más.